La carretera 57, en San Luis Potosí, siempre ha tenido algo que me incomoda. Soy Rogelio, trailero desde hace más de 15 años, y he cruzado todo México de punta a punta, pero hay tramos que ni los más viejos se atreven a recorrer de noche. Uno de ellos es el kilómetro 223, un lugar donde, según cuentan, los gritos rebotan en los cerros, aunque no haya nadie que los emita. Aquel turno empezó normal. Mi carga eran piezas industriales y debía entregarlas en Monterrey al amanecer. El reloj marcaba la 1:47 de la mañana cuando la carretera se quedó sin señal, sin radio y sin una sola luz más allá de mis faros. A lo lejos, el asfalto parecía brillar húmedo, pero no llovía. Fue ahí cuando empecé a escuchar algo, un eco, como un silbido repetido, que parecía venir de los cerros. Primero pensé que era el viento, pero el sonido formaba palabras entrecortadas, como si alguien repitiera mi nombre. Rogelio. Rogelio. Sentí la piel erizarse. Bajé la velocidad, convencido de que alguien necesitaba ayuda. Pero al mirar por el retrovisor, vi una sombra correr al lado del tráiler, tan rápido como yo, iluminada apenas por las luces rojas traseras. Me aparté al acotamiento. Apagué el motor. Solo silencio. Y entonces, lo escuché de nuevo, el eco, pero esta vez venía desde dentro del remolque. Con una linterna en mano, bajé y caminé hasta la parte trasera. El viento era helado. El metal del contenedor vibraba con un sonido seco, como si algo lo estuviera golpeando desde adentro. Golpeé con la palma y grité. ¿Quién está ahí? 3 golpes respondieron desde adentro. Pero lo que me hizo retroceder no fue eso, fue que mi voz respondió del otro lado. Una voz idéntica a la mía, gritando con el mismo tono. ¿Quién está ahí? El candado se abrió solo. Dentro no había nada, salvo una especie de niebla negra que se movía como si respirara. Y en medio, vi una figura humana, pero su rostro era el mío. Su piel era grisácea, y sus ojos, completamente blancos. Movía los labios, repitiendo lo que yo decía con un pequeño retraso, como un eco viviente. Intenté correr, pero la criatura me alcanzó en segundos. Lo último que recuerdo es haber sentido mi propia mano apretando mi cuello. Después, todo se volvió negro. Desperté en la orilla de la carretera, con el tráiler encendido y los faros apuntando al vacío. El reloj seguía marcando la 1:47 de la mañana, como si el tiempo se hubiera detenido. No había señales de lucha, ni huellas, ni niebla. Solo el eco de mi voz repitiéndose una y otra vez entre los cerros. Desde entonces, cada vez que paso por el kilómetro 223, mi radio se enciende solo, y una voz idéntica a la mía susurra desde los altavoces. ¿Quién está ahí? La noche era oscura y silenciosa en la Ruta 66, una de las carreteras más rumorosas de Estados Unidos. Yo, Jack, era un chofer de tráiler experimentado, con más de 10 años de experiencia en el volante. Mi tráiler estaba cargado de mercancías valiosas, y mi destino era la ciudad de Los Ángeles, a más de 1.000 millas de distancia. Mientras manejaba por la carretera desierta, mi mente comenzó a divagar. Había oído historias de choferes que habían visto cosas extrañas en esta ruta, como luces fantasmas y figuras sombrías en el borde de la carretera. Me reí de esas historias, pensando que eran solo mitos y leyendas. Pero mientras manejaba, comencé a sentir una sensación de inquietud. La oscuridad parecía cerrarse sobre mí, y la carretera parecía estrecharse. De repente, vi una luz en el borde de la carretera. Pensé que era solo un coche que pasaba, pero la luz no se movió. Era una luz estática, que parecía observarme. Me sentí un escalofrío en la espalda. ¿Qué era esa luz? ¿Por qué no se movía? Comencé a sentir una sensación de pánico. Mi corazón latía con fuerza,
y mis manos sudaban sobre el volante. De repente, la luz desapareció. Me sentí aliviado, pero también confundido. ¿Qué había pasado? ¿Había sido solo una ilusión? Pero entonces, escuché un ruido extraño. Era un ruido de arrastre, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo. Me sentí un escalofrío en la espalda. ¿Qué era ese ruido? Comencé a manejar más rápido, intentando escapar de la sensación de terror que me invadía. Pero el ruido siguió escuchándose, cada vez más fuerte. De repente, vi una figura sombría en el borde de la carretera. Era una figura alta y delgada, con ojos que brillaban en la oscuridad. Me sentí un grito en la garganta. ¿Qué era esa cosa? La figura comenzó a caminar hacia mí, con un paso lento y deliberado. Me sentí paralizado de miedo. No podía moverme, no podía hablar. La figura se acercó más y más, hasta que estuvo justo al lado de mi ventana. Me miró con ojos que parecían ver right through me. Y entonces, desapareció. Me sentí un suspiro de alivio. Había pasado. Pero entonces, escuché un ruido extraño. Era el sonido de mi propia voz, diciendo ayuda una y otra vez. Me di cuenta de que no estaba solo en el camión. Algo estaba conmigo, algo que no podía ver. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en un hospital, con un médico y una enfermera a mi lado. Me dijeron que había tenido un accidente de tráfico, y que había estado inconsciente durante horas. Pero yo sabía que no había sido un accidente. Algo había estado en el camión conmigo, algo que no podía explicar. Y yo sabía que nunca volvería a manejar de noche por la Ruta 66. Me llamo Saúl, y soy trailero desde hace más de 15 años. He cruzado casi todas las carreteras del país, pero hay una en especial, una que jamás quiero volver a recorrer. Y si estás escuchando esto, tal vez entiendas por qué. Dicen que las carreteras del norte guardan secretos que solo los traileros conocen. Y aunque yo nunca fui hombre de supersticiones, lo que viví aquella noche, aún hoy, me hace pensar que hay cosas que no deberían existir. Salí de Hidalgo, con destino a los Estados Unidos. Llevaba una carga de repuestos mecánicos y un tanque de combustible a medio llenar. Todo iba bien, la radio sonando bajito, el rugido constante del motor y el camino extendiéndose bajo las luces amarillentas del tráiler. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada cuando tomé la carretera Federal 2, rumbo a la zona que pasa cerca de la Sierra de San Pedro Mártir. Aquel tramo siempre me había incomodado. No sé si era la falta de señal, la neblina espesa o el silencio que parecía tragárselo todo, pero había algo en el aire que no se sentía normal. Mientras avanzaba, un olor extraño comenzó a filtrarse por las rejillas del aire acondicionado. Era un hedor a carne podrida, tan fuerte que tuve que bajar la ventana para no vomitar. Pensé que tal vez había atropellado un animal sin darme cuenta, pero el olor seguía aumentando, como si algo se estuviera pudriendo dentro del camión. Apagué la radio. Y entonces lo escuché. Un golpe seco, metálico, que vino desde el contenedor. Luego otro, y otro más fuerte. Seguro se movió una de las cajas, pensé, aunque en el fondo sentí que no era eso. El ruido no venía de adentro del cargamento. Venía de arriba. Alcé la vista por el parabrisas y, entre las luces del camión, juraría haber visto una sombra moverse sobre el techo del contenedor. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El olor a podredumbre se volvió insoportable, como si un animal muerto estuviera a centímetros de mi rostro. Frené en seco a un lado del camino. Silencio. Solo el viento soplando entre los pinos de la sierra. Tomé mi linterna, bajé del tráiler y apunté hacia el contenedor. Nada. Solo vi marcas, como garras incrustadas en la pintura metálica, y un líquido oscuro que goteaba por la parte trasera. Me dio un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. De repente, algo golpeó el techo desde adentro del contenedor, haciendo vibrar toda la estructura.
Retrocedí asustado. Y entonces escuché un gruñido bajo, profundo, gutural, como si algo respirara con dificultad y hambre. Quise abrir el remolque para revisar, pero cuando mi mano tocó el seguro, algo empujó desde dentro con una fuerza brutal. El metal se abolló hacia afuera. Salí corriendo de regreso a la cabina, me encerré y arranqué el tráiler como pude. El motor rugía y los faros apenas alcanzaban a cortar la niebla. Pero la cosa seguía ahí arriba. Lo sentía. Cada tanto, el techo del camión crujía bajo su peso. Podía escuchar cómo raspaba el metal con sus uñas, avanzando lentamente hacia la cabina. Y entonces, entre los golpes y el viento, escuché algo imposible. Un susurro. Una voz ronca, quebrada, que decía mi nombre. Saúl. Mi sangre se heló. Nadie sabía que estaba ahí. Esa voz no era humana. Apreté el acelerador al máximo, sin mirar atrás. Durante kilómetros, el sonido de garras y gruñidos me acompañó, hasta que, de pronto, cesó. Silencio total. Cuando amaneció y llegué a la aduana, bajé del tráiler temblando. El oficial de inspección se acercó y, al ver el techo del contenedor, se quedó pálido. Había huellas. No humanas, ni de animal. Largas, delgadas, y en algunas, pedazos de carne negra adherida al metal. Desde entonces no volví a pasar por ese tramo de carretera. Dicen los viejos traileros que, en las noches sin luna, una criatura baja de la sierra de San Pedro Mártir, atraída por el olor del combustible, o quizás por el de la sangre. Un ser con olor a muerte, que se arrastra sobre los camiones hasta encontrar a su próxima víctima. Yo no sé qué era. Pero una cosa sí aprendí esa noche. No todo lo que se sube a tu carga llega contigo. Me llamo Mario, y llevo más de 15 años manejando tráileres por todo México. He pasado por todo tipo de caminos, desde los más solitarios hasta los más transitados. Pero jamás olvidaré lo que vi esa noche en la carretera Federal 2, rumbo a Sonora, cerca de la Sierra de San Pedro Mártir. Era pasada la medianoche, y el camino estaba completamente vacío. Solo se escuchaba el rugido del motor y el zumbido del viento que chocaba contra la cabina. El cansancio comenzaba a pesarme en los ojos, pero algo me mantenía alerta. Sentía una presencia, como si alguien me observara desde afuera. Giré la vista hacia el retrovisor, y fue entonces cuando lo vi. Una figura negra, alargada, corriendo a la misma velocidad que el tráiler. Su cuerpo era delgado, desproporcionado, y cada zancada parecía desafiar las leyes de la física. Pero lo peor eran sus ojos, dos luces blancas, brillando en la oscuridad como faros infernales. No podía ser un animal. No podía ser una persona. Pero ahí estaba, corriendo junto a mí, casi rozando la puerta del copiloto. Apreté el acelerador. El velocímetro marcaba 110 kilómetros por hora, pero esa cosa no se quedaba atrás. De pronto, dio un salto, directo hacia la cabina. El golpe fue brutal. El parabrisas se llenó de grietas y sentí como algo se arrastraba sobre el cofre del camión, golpeando con sus garras metálicas. El miedo me paralizó. Intenté mantener el control, pero el tráiler comenzó a zigzaguear. Esa cosa se asomó por la ventana rota. Su cara era una masa de carne podrida, sin labios, con dientes largos como agujas. Y un olor a putrefacción que casi me hizo vomitar. Lo último que recuerdo fue perder el control del volante. El tráiler salió de la carretera, se estrelló contra la cuneta y todo se volvió oscuridad. Cuando desperté, las sirenas de los paramédicos y la policía me rodeaban. Uno de los oficiales me dijo que me encontraron a varios metros del camión, inconsciente. Pero lo más extraño, según ellos, fue que la cabina estaba cubierta de marcas de garras y manchas de sangre negra. No encontraron ningún cuerpo. Solo ese olor, ese maldito olor a muerte que impregnaba el aire. Desde esa noche, cada vez que manejo de noche, siento la necesidad de mirar por la ventana. Porque no sé si esa cosa murió en el choque.
O si sigue corriendo por la carretera, esperando a otro trailero que tenga la mala suerte de verla correr a su lado. Buenas tardes o noches, tribu. Este fue mi especial de Halloween. Si te gustó este video, no olvides seguir mi página y buscarme en YouTube con el mismo nombre. Suscríbete a mi canal, donde encontrarás contenido verdaderamente terrorífico. Historias que te harán temblar y mirar sobre tu hombro antes de apagar la luz. Porque recuerda, en la oscuridad, siempre hay algo acechando, algo que no comprendemos.